Bueno, muy buenos días, ya llegando hacia el mediodía, en esta maravillosa ciudad de Cali, en este encuentro 29 grados, en el marco de la Semana de la Biodiversidad, el Foro Samán, ideas para sembrar, diálogos para sembrar. Tengo la oportunidad maravillosa de un reencuentro con Angélica Mayolo, quien se desempeña como la Secretaría Técnica, Coordinadora Técnica, Organizadora de la Semana de la Biodiversidad. Y con Iván Benavides, que lo presentaré como productor, como quiere que lo presente, pero con una historia apasionante detrás. Iván pues ha sido un gestor cultural tremendo, arquitecto, productor musical y pues con una historia de vida realmente de trabajo apasionante. Y en cambio, Angélica Mayolo, que también tiene una vida apasionante, una historia, una trayectoria en el mundo de la cultura, en el mundo del comercio, desde la Cámara de Comercio de Buenaventura, en la Secretaría de Desarrollo, y ahora en el mundo y en la importante iniciativa de crear esta semana y de generar una invitación permanente a pensar en la sostenibilidad y en la biodiversidad. Y como hemos visto a lo largo de todas estas conversaciones, la cultura y la naturaleza están íntimamente relacionadas con la sostenibilidad. Nos trae una conversación, un tema que es complejo, que es cómo se compone la cultura gracias a esas alianzas entre lo público y lo privado, alianzas necesarias. Entonces yo quiero hacer una pequeña invitación a pensar cómo es nuestro país, cómo es Colombia. Colombia, que entre otras cosas es lamentable que hayamos perdido en ese pensum de educación las clases de historia y de geografía. Para comprender Colombia, si no tenemos historia y geografía, pues estamos condenados a repetir muchos errores del pasado. Entonces, Colombia es un territorio bellísimo, con una forma muy particular, con una morfología preciosa. La costa atlántica, la costa pacífica, las tres cordilleras, los llanos orientales, la Orinoquía, la Amazonía, están, mejor dicho, somos el país más etnobiodiverso, según Wade Davis. Entonces, en un territorio tan bello, tan complejo, con tantos desafíos también, porque la topografía en sí misma ya es un desafío para llegar a los territorios, con unos presupuestos limitados, porque hay más territorio que alcances presupuestales. ¿Cómo se aborda el tema, digamos, de ese cuidado de la cultura y la biodiversidad? ¿Y cuáles serían esos modelos para implementar? Porque también es cierto que no podemos estar pensando en ese modelo paternalista permanente en que es gracias al Estado o gracias a las donaciones o gracias que se puede hacer gestión en el país. Habíamos hablado previamente con Iván de ese desafío de las fundaciones, o sea, gracias a las fundaciones, gracias a ese mecenazgo es posible atender todas estas múltiples necesidades que tenemos en el país. Yo quisiera, Angélica, darte la palabra con esa mirada y con esa experiencia y por ese recorrido de país. ¿Cómo es tu mirada actual y cuáles son esos modelos que podemos implementar para la conservación de la
del patrimonio, de la cultura, que la cultura sea un motor de desarrollo, que sabemos que es un motor de desarrollo, y cómo podemos implementar buenas prácticas. Bueno, muchas gracias, Ana María, y un gusto estar aquí con Iván y contigo, a quienes admiro muchísimo y reconozco todo el trabajo que han hecho por Colombia, por la cultura de Colombia y además por las comunidades en las diferentes regiones del país. Antes de contestarte, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a Diego Guarnizo, quien ha liderado este escenario maravilloso en el que nos encontramos, a Rocío por liderar el Foro Samán y por supuesto a Taliana Vargas, quien ha sido la creadora de esta iniciativa de 29 grados, que es absolutamente maravillosa y que llegó para enriquecer la Semana de la Biodiversidad y acoger todo el componente cultural. Respondiendo a tu pregunta, creo que todos los que hemos trabajado en gestión cultural en Colombia sabemos que el presupuesto siempre será insuficiente para acompañar de manera adecuada los procesos culturales que hay a lo largo del país, porque somos un país extraordinariamente talentoso en todas las diversas expresiones culturales, pero con unos profundos retos de capacidad institucional regional para acompañar a que esos talentos se logren materializar. Y para nadie es un secreto que los presupuestos y las inversiones en cultura siempre estarán rezagadas frente a necesidades y problemas más apremiantes en la sociedad, como la seguridad, la salud y la educación, pese a que la cultura termina siendo un elemento trascendental en la forma de vida y en la forma de desarrollo que nos pensamos como sociedad. Uno, yo quiero resaltar la importancia de la creación de COCREA y hacerle un reconocimiento muy especial al expresidente Iván Duque, porque COCREA llega por primera vez a crear un instrumento financiero que permitiera un incentivo tributario al sector privado para invertir en cultura. Sin decir que COCREA es perfecto, sí ha sido el instrumento más innovador que hemos creado en la legislación colombiana para buscar mayor apalancamiento del sector privado a la cultura nacional. Me parece muy importante ver que cultura arrancó siendo, como todo en nuestro país, un instrumento que inicialmente solo se usaba en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla por la capacidad de las instituciones de las regiones, pero que había llegado a múltiples regiones del país a financiar proyectos culturales en el departamento del Chocó, en el Putumayo y en las regiones más apartadas donde tenemos que llegar. Y COCREA es muy relevante, pero no es suficiente. Entonces sí creo que debemos seguir trabajando en fortalecer la inversión del sector privado en cultura, eventualmente pensar en la posibilidad de que el próximo gobierno nacional no solo aumente el cupo fiscal que hoy COCREA logra abarcar muy bien, sino que piense en nuevos instrumentos de financiación que hagan que el capital privado se pueda mover hacia la cultura como una inversión que al final logra consolidar procesos de paz territorial, de convivencia ciudadana, generación de oportunidades económicas. Creo que sin duda hay que trabajar con los gobiernos locales, también en sensibilizar a los mandatarios de la importancia de invertir en cultura como un eje transversal a sus políticas de desarrollo, o sea, que entiendan cómo la inversión en cultura tiene un impacto en la reducción de violencia en las familias, en la reducción de violencia en los jóvenes, como un verdadero eje que permite transformar y el verdadero foco de transformación en las sociedades pues siempre está en el cambio cultural y en la posibilidad de comportarnos. Y esto me permite conectarlo con la Semana de la Biodiversidad. Nosotros no hacemos nada trayendo los expertos con mayor conocimiento técnico del mundo si no logramos que la sociedad entienda que la posibilidad de conservar los recursos naturales depende de una transformación cultural. Y es la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza, en que cada ciudadano entienda que puede ahorrar agua como se baña, como se cepilla los dientes, como riega las matas, que puede ahorrar energía apagando los electrodomésticos cuando no los está utilizando, que puede reciclar y ser parte de la sociedad que cambia desde la fuente primaria y que puede contribuirle a la reducción de gases de efecto invernadero si usa transporte público, si no siempre saca el carro y si usa una bicicleta. Y eso hace parte de una transformación cultural donde las expresiones culturales como las obras que hoy vemos aquí, creo que es la mejor forma de conectarnos como sociedad. Entonces, en resumen, retos hay mucho, hemos avanzado con algunos instrumentos significativos, pero seguimos necesitando más instrumentos financieros, más responsabilidad de los gobiernos locales y del sector privado y de una sociedad consciente que decide
entender la cultura como el eje que facilita las verdaderas transformaciones sociales. Gracias, Angélica. Iván, en tu paso, entrada y salida por el sector público, de esa experiencia, de lo que has visto, de lo que has vivido, de todos esos esfuerzos, porque hay una cantidad de cosas que no se saben del servicio público realmente, y hay también miradas que hay que, o sea, cuando uno entra y después sale y hace unos análisis y observa y dice, bueno, aquí lo que se hubiera podido hacer, que hizo falta, incluso rebobinar la película, nos equivocamos en esto o faltó esto. En fin, ese análisis, tú que eres un observador, simplemente un escáner de eso, porque después voy a entrar a una mirada de la naturaleza y de la cultura que quisiera abordar con ustedes. Tu experiencia. Aló. Bueno, buenas tardes. Días, ¿no? Las políticas públicas no son solamente hechas por el Estado. Las políticas públicas son hechas por el Estado, la sociedad civil y lo privado. Desde mi experiencia, yo intento ayudar a hacer el puente entre un encuentro de los sectores, partiendo siempre de la base, de abajo. O sea, primero, conocer los territorios, reconocer lo que existe como una hoja de ruta, conocer, reconocer, fortalecerlo, articularlo y proyectarlo. Una hoja de ruta en la que podemos colaborar todos y no una hoja de ruta armada desde el paternalismo o desde el mercado, pero donde el mercado existe y donde existe también la asistencia del Estado. No es uno u otro, sino armonizar eso. Y en el sentido como de estrategia, diría, es que no recuerdo, era algo así como la toma amorosa del territorio por la imaginación, la sensibilidad y la memoria. Salir al territorio. Me gusta mucho esta idea de componer, es que decía, ¿cómo es el título de esto? Componer la cultura. Porque componer tendría dos acepciones. Una que es como arreglarlo, pero la otra es como componemos los músicos. Yo decía, ve, tan bonito, componer. Y pensaría en esta idea que existía en la música que se compone. Y pensaría, hay que componer música, hay que componer políticas públicas. En ese sentido, en la antigua Grecia, la idea de la música, la arquitectura y las matemáticas eran una sola disciplina, que era la disciplina de la armonía del mundo. Y en ese sentido, rearmonizar el mundo es también una tarea de componer el mundo desde nuestras orillas, buscando no los antagonismos. O sea, estamos trabajando en este momento una cosa muy loca y es entendiendo el mundo, o no, tratando de componer el mundo a partir de los antagonismos, y a eso no se compone así, sino a partir de cuál es el problema y encontrémosle la salida. Nos encontramos frente a dos renacentistas. Angélica Mayolo e Iván comparten esa característica y esa sensibilidad. Aquí no hay mundos segmentados. Una abogada, compositora. Hemos encontrado en el camino unas sorpresas bellísimas de tu perfil, pianista. Es decir, esa sensibilidad con la cultura también tiene que venir del corazón, del alma y de esa práctica.
al final de nuestro encuentro tendremos el placer de revelar una sorpresa. Iván, arquitecto, músico, fotógrafo, productor, ha catapultado figuras nacionales reconocidas, artistas nacionales como Carlos Vives, como Chop Keep Town, y me gustaría detenerme un momentico en la parte de los gaiteros de San Jacinto, porque hay una historia, que hay un detonante también, un cambio que fue como una revelación, y que entráramos en esa historia un momentico, porque me parece que es importante compartirla en el público. Esas historias vale la pena escucharlas. El encuentro que tú tuviste con gaiteros de San Jacinto y... Bueno, esto es sencillo. Bueno, ocurre que en la política pública partimos de narraciones de carencia muchas veces. Es que somos pobres, que no tenemos nada. Y cuando yo trabajo con músicos populares o tradicionales, no es porque sean pobres o negros o indígenas, sino porque tienen un poder estético, espiritual y simbólico, saberes de los que tenemos que aprender y aportarle al mundo. O sea, es una narración de potencia, no una narración de carencia, que es como pasar de la idea de la resistencia a la idea de la trascendencia y de reconocer las cosas. Pero muchas veces para poder conseguir plata toca decir, son negros pobres, y ahí sí me dan plata. Si uno dice, son poderosos, no te dan plata. Entonces, uno tiene que aprender también los métodos. Pero, ¿qué despierta? Digamos, ¿qué es lo que generan las músicas tradicionales, por ejemplo? Cuando uno escucha las músicas de marimba, o escucha unos alabados, o escucha los cantos de trabajo de los llanos, hay algo espiritual. Es probable que yo, no sé, yo creo que el arte no va a salvarnos. El labor del arte es mucho más espiritual. Y lo que recuerdo de esto es, yo estaba muy joven cuando conocí a los gaiteros de San Jacinto en los bares, lugares muy importantes para la vida, recomendados. Y en una fiesta, después de la fiesta, tipo 5:30 de la mañana que nace el sol, Juan Chuchita, que era un gran cantante de los gaiteros de San Jacinto, comienza a cantar a capela unas décimas de la miseria humana y unos cantos de zafra, cantos de trabajo que nunca cantaban en los escenarios porque no eran música de fiesta. Yo, en medio del estado alterado que uno tenía por el alcohol y etcétera, sentí una iluminación gigantesca y me dije en ese entonces, que tenía 20 algo, cuando sea grande voy a hacer algo por estos viejos. Cuando me fui a vivir a Nueva York, los llevamos, les grabamos un disco, les conseguí una disquera con el Smithsonian Institute, uno de los más grandes institutos de patrimonio del mundo. Nos ganamos un Grammy. Tuvieron varios años de bonanza económica con ese trabajo, los viejos. Pero es eso, como que no es desde la pobreza de las expresiones culturales, sino desde la riqueza que tenemos que reconocer, porque los grandes cambios en la música, y muchas veces no solamente en la música, sino en la estética, en los imaginarios y hasta en la política, vienen de las periferias, no del centro. Por eso hablo tanto de conocerlo. Antes que ir a un museo, salir al territorio, conocerlo, reconocerlo, para fortalecerlo. Angélica, en ese paso por el ministerio, que además ustedes trabajaron juntos, digamos, esa mirada desde la cultura, del tema de la profundidad, de la importancia de la cultura, no con una mirada que sea más la posibilidad de vivir la cultura. Porque estábamos hablando ahorita de preservación, de patrimonio. La cultura es nuestro patrimonio, así como lo es la biodiversidad, así como lo es la naturaleza. Pero la cultura como una opción real de ser un motor de desarrollo económico, ser un motor de desarrollo social.
ser un motor de desarrollo incluso que facilita las conversaciones, porque una conversación en torno a un encuentro de maestros, a una armonización a través de la palabra, cómo potencializar y cómo crear esa conciencia que es a través de el dominio, del manejo del lenguaje, de la palabra, de escucharnos, de reconocernos, de respetarnos. Y que la naturaleza sea el centro de ese encuentro. Porque es el aire que respiramos. Yo descubrí que el aire que respiramos en Cali a partir de las 4 o 5 de la tarde y esa brisa fresca que ventea viene del Pacífico. Qué revelación, lo descubrí esta semana. Entonces, quisiera invitarte a hacer una reflexión sobre esto. Bueno, lo primero es que si hay dos factores de competitividad importantes para los colombianos, es la cultura y el ambiente. O sea, con mucho respeto a nuestro modelo de desarrollo, nosotros no seremos la gran potencia tecnológica del mundo en los próximos 20 años y seguramente sí podremos ser un gran referente de desarrollo alrededor de la cultura y el ambiente, porque son los grandes activos que tenemos como nación. O sea, el patrimonio cultural nuestro está vivo y latente en cada región del país, y la riqueza natural, pese a nuestro mal comportamiento con la naturaleza y pese a tantos factores como las economías ilegales que afectan los recursos naturales, seguimos teniendo un capital natural muy importante y seguimos siendo el país con mayor diversidad de especies en mariposas, en aves, entre muchos otros, y con un capital natural que, si tenemos la capacidad de cuidarlo, va a ser la verdadera fuente de desarrollo sostenible y económico de nuestro país. Y creo que entender eso es fundamental para las dinámicas de nosotros como sociedad colombiana. Y eso implica también que desde el sector cultural y el ambiental tengamos que encontrar posiciones equilibradas entre la conservación y el uso sostenible. Y yo creo que es un diálogo que se da en esos dos sectores en los que he tenido la oportunidad de profundizar, y lo leo de manera muy símil. No podemos seguir teniendo gestores culturales extremadamente talentosos muriendo en la pobreza, y no podemos seguir teniendo las zonas de más alta concentración de biodiversidad en el país en la pobreza. O sea, es increíble que nosotros tengamos al Chocó geográfico colombiano y a la Amazonía condenada a la pobreza y sin poder hacer uso sostenible de la biodiversidad para que la gente pueda vivir, y que no tengamos la capacidad en ciencia, tecnología e innovación para acompañar a esas regiones en crear verdaderos bionegocios, biomedicina, hacer bioprospección y en crear de la biodiversidad un verdadero mecanismo para generación de oportunidades económicas. Y lo mismo no es posible que nosotros tengamos a nuestros principales portadores de tradición viviendo en la pobreza, sea en la gastronomía, sea en la música, sea en el arte plástico. Y siento que eso tiene que ver con que no nos hemos convencido como país que nuestro modelo de desarrollo económico tiene que partir de la base de los dos grandes capitales que tenemos, la cultura y el ambiente. Y para que la cultura sea un motor de desarrollo económico, pues tiene que tener instrumentos económicos que lo potencien, y no puede ser solo pensar en que los artistas van a vivir del reconocimiento social a su talento, porque eso no va a pasar, y que la sociedad de manera natural va a empezar a valorar lo que representan las manifestaciones culturales, que algunos tienen el privilegio y la idoneidad para manifestarlas. Entonces siento que hay que hacer un cambio alrededor de cómo vemos nuestro desarrollo económico y dónde están los potenciales para crear nuevos mecanismos innovadores que potencien el uso sostenible de la biodiversidad y la creación de manifestaciones culturales con la posibilidad de monetizar para los artistas. Esto pasa con un componente de educación también muy grande. Yo siento que los que hemos estado en el sector cultural sabemos que la mayoría de los artistas ni siquiera entienden cómo funciona la industria en la que se encuentra, y terminan acompañados en algunos casos
de prácticas inadecuadas que terminan afectando las posibilidades de generación de ingresos a partir de su talento. Entonces hay un componente de educación muy grande y de lo que valoramos como sociedad. Y finalmente siento que hace parte también de entender un nuevo momento de las economías, ¿no? Yo creo que todo necesita un modelo de desarrollo equilibrado en el que claramente solo el extractivismo no puede seguir siendo nuestro modelo económico principal, pero también no podemos negar que nosotros debemos seguir haciendo uso de unos recursos naturales que necesitamos, pero adecuando las tecnologías y los mecanismos para tener el menor impacto ambiental posible. Y el construir un modelo económico equilibrado entre la conservación, tanto del patrimonio cultural como de la biodiversidad, con un modelo de uso eficiente de los recursos naturales, debe ser una transición que entienda la sociedad de la mano de instrumentos innovadores. Gracias, Angélica. Yo quisiera pedirle a Sara que nos proyecte unas imágenes que muy amablemente Iván Benavides nos ha compartido al archivo fotográfico de Silla Verde, de sus recorridos por Colombia, de esa comprensión del territorio, porque para comprender Colombia hay que viajar al territorio. Y con una capacidad de observación y una agudeza y una sensibilidad, nos trae aquí pues una serie de imágenes que vienen de diferentes lugares del territorio. Iván, te pediría que nos narraras estas imágenes, ese recorrido y qué pasaba ahí en esos momentos. Esto sería muy largo. Yo me fui, para poner un poquito de contexto, yo me fui de Colombia a vivir a Nueva York en algún momento de la vida, más joven, con la idea decía, en Colombia no hay oportunidades, es muy difícil. Y logré un contrato en Nueva York dentro de las industrias culturales con la idea de poder proyectar las cosas que hacíamos acá, que fue una decisión muy buena en ese momento. Mi madre enferma y decido venir a acompañarla sus últimos años de vida. Y cuando regresé ya estaba un poquito más maduro y lo que me pensé es, aquí está todo por hacer. O sea, Colombia me dio todo para lograr una carrera internacional o para poder haber producido y compuesto canciones para Carlos Vives o para Chucky Town o Andrés Cepeda o para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para mucha gente, o hacer cine. Pero hay mucho por hacer. Y entonces el regreso ya no fue como triunfo yo en mi carrera, sino ya con la experiencia que tenía y de alguna manera había logrado algún tipo de éxito, quisiera hablar de eso un poquito, para regresar a Colombia y desde mi lugar, donde sea, en el Estado o en lo privado o en lo comunitario, proponer y ayudar. Lo cierto fue que cuando yo me fui tenía un modelo de éxito que nos habían metido en las industrias culturales del mainstream, digamos, con el modelo del éxito que se basa en tener fama, poder y dinero. Y ya repensando con el tiempo, le he contrapuesto a esa tríada de fama, poder y dinero otra tríada de éxito que sería tener maestría, autonomía y propósito. MAP, como un mapa. Es un mapa de estar de otra manera en el mundo.
Si tú tienes maestría, que quiere decir haces lo mejor que puedes con tu talento, la autonomía que implica eres libre de escoger y que implica además autonomía económica, y el propósito, que es ¿por qué hago esto? El propósito no podría ser solamente tener dinero, fama y poder, que puede ser un propósito que le puede funcionar a un sector muy pequeño de los artistas. Y al estar con esto comencé a buscar las maestrías del territorio. El territorio tiene maestrías tremendas. Primero, la maestría de los mayores y las mayoras en la tradición, pero también la maestría de los jóvenes. Hay una maestría gigantesca en los hip hoperos que pueden bailar en la calle. De ahí vuelve otra vez grandes revoluciones de la música que vienen, por ejemplo, de la música afro. Si uno se pregunta, lo más importante que ocurrió después de la invención de la música grabada en el mundo a nivel de la música es la preponderancia de las músicas afro en todo el mundo, del blues al jazz, al funk, a la salsa, a la cumbia, al afrobeat, a la champeta, se tomaron el mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible que las poblaciones más excluidas, descendientes de esclavizados, que tienen menos oportunidades, se tomaron el mundo? Porque tienen poder, Dios mío. Entonces, lo que he intentado hacer es viajar por los territorios, esto que llamamos como las tierras, la tierra del olvido. Cuando hice la tierra del olvido, la canción con Carlos Vives, es una canción de amor, pero tiene un subtexto. Estábamos hablando de esas tierras memorables, pero olvidadas, donde yace un poder simbólico que se puede convertir en capital cultural, en posibilidad de desarrollo espiritual, económico, social, rearmar el tejido social, etcétera, etcétera. Entonces, para no detenerme en ninguna de estas, he tenido la oportunidad de trabajar con, desde los grandes artistas del mainstream, como Carlos Vives, o ayudar a lanzar a un grupo que venía de abajo, que era Chucky Town, que rapeaba, a trabajar con comunidades indígenas, mestizas, jóvenes, pero también con la Orquesta Filarmónica de Bogotá sin problema, y tender puentes. Entonces, sí, lo primero para cualquier persona que quiera trabajar en cultura no es ir a museos, sino es salir al mundo. Angélica, ese viaje al territorio y ese territorio que hay aquí en Cali, en el Valle, o sea que es la afluencia de muchos territorios también, aquí por el tema de la migración, la historia, es por todos bien sabido que Cali que es la segunda ciudad con mayor población afro después de Salvador de Bahía. Ahí está la riqueza y está el patrimonio. ¿Cómo, digamos, todas estas acciones que se pueden hacer a nivel no solamente institucional, sino a nivel de las fundaciones, a nivel de la cooperación internacional, a nivel de, digamos, casi que de un movimiento colectivo que se una con ese mismo propósito, el propósito, la intención de, a través de la cultura, construir ciudad, construir región? Muchas gracias, Ana María, por esa pregunta, porque además yo estoy convencida de que la riqueza cultural de Cali solamente es producto de la migración y del encuentro de culturas del Pacífico. La identidad musical de esta ciudad es salsera, y las dos agrupaciones más importantes de salsa que le dieron reconocimiento a esta ciudad son dos hijos del Chocó: Alexis Lozano y Nino Caicedo, que crearon Guayacán, y Jairo Varela, que creó el grupo Nietzsche. Y Cali se demoró muchos años en entender eso y en entender que en la diversidad estaba el valor. Y quiero hacer un reconocimiento muy especial a un hombre que ya murió, que fue Germán Patiño, un historiador que fue el creador del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. No hay un festival en Colombia que haya logrado tanto en términos de recomponer el significado
de la cultura como factor de identidad y reconocimiento de la diversidad en una ciudad que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Cali empezó a adoptar una identidad afro y a sentir en la identidad afro valor, respeto y reconocimiento en gran medida por las manifestaciones que el festival empezó a mostrar. Yo recuerdo de niña ir a un Petronio Álvarez en Los Cristales donde solo estábamos personas del litoral pacífico, o sea, íbamos al encuentro de colonias y empezamos a cautivar con nuestra cultura, con la gastronomía, con la poesía, con el sonido de la marimba del litoral, pero con los vientos del Pacífico Norte en el Chocó. Y esa riqueza cultural fue imparable en contagiar a una sociedad que, a pesar de estar a pocos kilómetros de distancia y de tener por décadas a la población del Pacífico viviendo en el oriente de la ciudad, no había logrado tener espacios de integración. Y el Festival Petronio Álvarez logró eso, que la sociedad caleña entendiera que en la comunidad del Pacífico lo que había era un potencial enorme de crecimiento. Y estoy convencida que el Festival de Música del Pacífico va a ser más importante que muchas de las manifestaciones salseras que hoy tenemos. Y quiero mencionar esto porque justamente cuando las sociedades entienden el valor de la diferencia y el valor de la diversidad, en vez de estarnos excluyendo como estamos haciendo constantemente entre culturas, encontramos en ese reconocimiento de la diferencia un potencial enorme que nos hace más grande como sociedad. Cali lo ha entendido en las últimas décadas, eso ha hecho que muchos que llegamos del litoral pacífico en Cali hayamos encontrado en esta ciudad la verdadera posibilidad de crecimiento profesional, de crecimiento económico, y creo que ese es un hecho muy importante que hay que reconocer en la sociedad caleña de hoy, que seguramente todavía tenemos pasos muy importantes que dar para reconocer ese valor cultural y disminuir las prácticas de discriminación racial, pero seguramente Cali está un paso mucho más adelante que muchas ciudades del país en ese reconocimiento de la diversidad cultural. Y por último, cierro diciendo que justamente ese diálogo entre culturas es la gran posibilidad de vivir en una sociedad más armónica que entiende el respeto por la diferencia. Y hago esta reflexión porque si algo no podemos permitir los colombianos es seguir creyendo que la forma de pensar diferente nos hace enemigos. Nosotros tenemos que construir como sociedad un país en el que somos capaces de construir lugares comunes desde lo que nos une y de entender que vamos a seguir conviviendo en esta sociedad, así unos sean de extrema derecha, otros sean de extrema izquierda, otros estemos más en el centro, pero que al final somos colombianos y tenemos que encontrar un modelo en el que las cosas esenciales de lo que piensa cada uno se encuentre reflejado y en el que sencillamente no nos podemos seguir matando por considerar que pensamos diferente. Así es. Iván, el tema, yo quiero, es más, voy a pedirle a Sara que nos ponga la siguiente imagen, porque me parece que esta es una imagen que es realmente bella y que hay una reflexión. Esta es la Casa de la Cultura, que fue creada, construida por la comunidad Arhuaca en la Sierra Nevada. El poeta, que además es Kamsa, Hugo Jamioy, de quien yo me atreví, con su permiso, a utilizar esas palabras en diferentes escenarios profesionales, primero en el mundo editorial y después por el paso en el mundo del ejercicio público. Un poeta fantástico, Hugo Jamioy, Kamsa, que estaba casado, formó familia con una artesana arhuaca, Ati Izquierdo, dos pensadores absolutamente maravillosos, dos artistas, dos artesanos tremendos, pero principalmente pues con un corazón absolutamente bello, y han creado esta Casa de la Cultura, del Pensamiento, porque Hugo se ha dedicado a recoger la oralidad del pueblo, de los diferentes pueblos indígenas colombianos, pero también con una, digamos, pretensión de
abordar también la oralidad de los pueblos indígenas americanos y reunir todo esto en esta casa de pensamiento. Iván, tuviste el privilegio de visitarlo y de ver, y aquí ya voy a acudir al arquitecto, porque esta imagen capturada por Iván muestra, digamos, esa magia de ese sitio en la Sierra Nevada. Mire, es que ahora que está tan de moda hablar de tecnología, pensamos en la tecnología como si fuera solamente la inteligencia artificial o lo digital. Y resulta que tenemos que pensar que el tejido es una tecnología, que la palabra es una tecnología, la novela es una tecnología. Y hay tecnologías que no corresponden a los saberes occidentales, como es el pensamiento de... Ellos practican la hidromancia, que es adivinación por medio de la lectura de las burbujas en el agua. Y antes de construir esta biblioteca, que fue construida por política pública, los mamos se reunieron y adivinaron o leyeron en dónde debería construirse, con la vista hacia dónde y conversando con qué. Y era leer el territorio y leer las montañas en donde estaban. Y aquí hay una cosa que quiero mostrarles que es muy loca. Esta foto la tomé al azar, pero si ustedes ven esta parte, de hecho, el cómo se integra a las montañas. Yo tomé la foto con el celular como así, ¡chan!, me fui, y luego cuando veo la perfección del paisaje y la integración a partir de una tecnología que se llama la adivinación. No todo tiene que ser racional. Y si no reconocemos los saberes, digo, como que sin justicia epistemológica no hay justicia social. Y sin justicia social no hay justicia climática. Y sin ninguna de las tres justicias no hay paz. Muchas veces vemos como las cosas de diseño como si fueran las revistas de moda de las clases altas. Pero ustedes ven acá, esta es la casa de Maye González en Guapi. Yo no diría, esto podría estar perfectamente en la revista Axis, de la que tú fuiste editora. Y yo decía, pues siempre ponen unos muebles en los que uno quisiera vivir, pero que cuestan 20 millones de pesos. Yo no tengo para eso. Pero mira esta belleza de espacio. Y esta es la ventana que da al río Guapi en la casa de Maye. Cuando yo me quedo allá, esa es la ventana de mi cuarto. Y ahí hay estética, hay belleza y está en conversación con la naturaleza, que es lo que hablaban en la anterior conversación, de esta necesidad de no separarnos de la naturaleza, como la naturaleza allá y yo acá. ¿Cómo convivimos, armonizamos con ella? Dejamos de sentirla como algo para nuestra utilidad, porque decían los maestros Guayú, que dicen, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, en su ley de origen. Y no es la naturaleza separada, sino no hay paisaje natural, hay paisaje biocultural, porque los hombres habitan la selva, habitan los desiertos y habitan los ríos. Y hay que saber cómo armonizar eso. Esto es geometría sagrada, porque es la comprensión de una comunidad y es la sintonía con el universo, con la tierra, y donde se debe instalar un centro de pensamiento poderosísimo. Y esto, que es una maravilla, porque es la dignidad que se merecen todos los seres humanos de vivir en un espacio bello, estético. No es necesario tener una chequera infinita para encontrar una solución a la vida. Angélica, hablemos de música y hablemos de ese
de esa pasión que tú tienes, que me fue revelada recientemente, que eres pianista y además compositora. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, menos pianista y más compositora. La verdad es que yo soy melómana desde niña. Esta es una pasión de mi abuelo, que coleccionó siempre música cubana y salsa. Yo crecí en Buenaventura. Cuando nací, mi abuelo ya no trabajaba y se dedicaba en gran parte del día a escuchar música y a limpiar sus long plays. Entonces aprendí a contar sobre las ruedas del long play poniéndole las canciones a mi abuelo, y era un hombre que tenía miles de long plays en Buenaventura, que además era la forma de entrada de la música. Y él amaba la Sonora Matancera, amaba el trío Matamoros, pero también le gustaba Fania y le gustaba Cheo Feliciano, le gustaba Roberto Roena, le gustaba, digamos, todo el movimiento de la salsa de finales de los 70s y el son y la música cubana. Entonces yo crecí, y mis hermanos y mis primos y yo crecimos por el amor por la música. Mi papá siempre quiso que uno de nosotros tocara piano y yo tomé clases de piano unos buenos años. Pero en realidad me gustaba más jugar voleibol. Entonces abandoné el piano por irme a la selección Buenaventura de voleibol, pero la pasión por la música siempre ha estado. Y viajábamos juntos al Día Nacional de la Salsa con mis hermanos y mis padres, como una forma de conocer otros melómanos del mundo, de disfrutar de la salsa y de la música cubana que tanto nos apasiona. Y he tenido cercanía a muchos amigos, cantantes y músicos de salsa colombiana, como Willy García, como Jimmy Sá, como Elvis Mando, además la mayoría de Buenaventura, con quienes compartimos pues mucho de nuestro propósito de vida y vocación por el Pacífico. Y me ha gustado escribir, entonces escribía, pero no me imaginaba que lo que escribía pudiera ser canciones, hasta que un día dije, esto podría ser una canción. Y llamé a Elvis Mando, a quien admiro muchísimo porque creo que es una de las voces o de los mejores intérpretes de salsa que tenemos en Colombia. Elvis ya se había retirado del grupo Nietzsche, estaba en su carrera como solista, y le mostré la letra, y entonces Elvis siempre confiesa que él dijo, quién sabe con qué locura va a salir, y ahora yo como le digo que esa letra no es lo suficientemente buena para grabarla. Sorpresa para Elvis, que le encantó la letra, y buscamos un arreglista que es Edgardo Manuel, quien es uno de los vientos principales del grupo Nietzsche, que nos hizo un arreglo hermoso. Lanzamos la canción la semana pasada y le está yendo muy bien en redes, así que todo se llama Te Voy a Convencer, así que los invito a que la escuchen. Estamos grabando otra con Jimmy Sá en este momento, y descubrí que ese es mi aporte a la salsa colombiana y que voy a seguir componiendo para ellos para que sigamos grabando salsa colombiana. Pues la sorpresa es que aquí la tenemos y nos va a convencer, sin duda. Yo a ti te noto distante y yo me quiero acercar. No tengo armas de ataque, solo un cariño especial. Si el pasado trajo lágrimas, basta ya de lamentar. Desecha el miedo que tienes, que yo te enseñaré a amar. Te voy a convencer de que me quieras. No te niegues a este amor, a construir un futuro juntos que sea mejor para los dos. Ya no pongas más barreras, a vivir algo especial. Quiero entregarte mi vida de una manera incondicional. Sé que confiar no es sencillo, no te pienso defraudar. Yo solo quiero que escuches mi corazón palpitar. Cierra los ojos con fe, deja ya la prevención. Dame la oportunidad, que esto nos va a funcionar. Te voy a convencer de que me quieras. No te niegues a este amor,
manera incondicional. Voy a convencerte que me quieras. Nunca dudes de este amor. Nunca dudes que te quiero, que es tuyo todo mi Voy a corazón. convencer de que me quieras. Nunca dudes de este amor. Desde que te vi yo me enamoré y eso es lo que siento por ti. Todo lo Voy a haré. convencer de que me quieras. Nunca dudes de este amor. Te convenceré que el pasado déjalo en el ayer. Te voy a convencer de que me quieras. Nunca dudes de este amor. Nunca dudes que te quiero. Damas y caballeros, en la magnomanía, tú sabes. La rumba. Suelta los miedos, ámame a mí. Suéltalos y dime que sí. Suelta los miedos, ámame a mí. Mi corazón está esperando porque quiere hacerte feliz. Suelta los miedos, ámame a mí. Darte amor, amarte tanto. Suelta los miedos, ámame a mí. Día a día, noche a noche, disfrutar de tus encantos. Angélica Mayolo, inspirando, inspirando. Suelta los miedos. Angélica Mayol. Aquí dice Angélica Mayol. Tremenda, Angélica. Y tengo que decir que a mí me convenció Muchas inmediatamente con la primera armonía. Espero En que ustedes búsqueda de también la armonía. convenzan y que la escuchen en Spotify, Sí. en YouTube, Sí. de un gran intérprete que es Elvis Mann. Sí, Angélica, y estábamos mencionando ahorita que nadie sabe lo que hay detrás. Cuántas personas participan en esta creación, que es parte de ese universo de la cultura y a tantas personas que beneficia. De acuerdo, es que detrás de cada manifestación cultural, por sencilla que sea, hay muchas personas, ¿no? Y yo, pues es la primera vez que componía una canción y no me imaginaba que en la cadena de crear una canción participaran tantas personas, ¿no? Desde el compositor, el arreglista, todos los músicos que la graban, quien mezcla la canción al final, las personas que participan en no solo en la producción audiovisual. Así que es un mundo muy bonito en el que se encuentran muchos talentos en una misma manifestación. Divino. Iván, no quiero perder la oportunidad para que hablemos de un tema Es más, por el tema de la descripción de Colombia, de la forma, hice incluso el ejercicio esta mañana de tratar de dibujar el perfil de Colombia, ¿sí? Y recordar cómo es ese mapa. Y con el tema de la acupuntura y la armonización, quiero que hagas una elaboración sobre esa reflexión, sobre ese pensamiento que has venido elaborando. Bueno, si uno piensa en Colombia como un cuerpo social, a semejanza del cuerpo humano, digamos, uno podría pensar la política pública casi como como acciones de acupuntura cultural. Si Colombia tuviera, a ver, si pensáramos el corazón, podría ser la Sierra Nevada de Santa Marta. En su cosmología está la idea de que ese es el corazón del planeta. Las arterias fundamentales serían el río Magdalena y el río Cauca por acá. Todo nacido en el macizo colombiano. En el macizo colombiano sale, mire, el río Magdalena que formó a Colombia junto con el Cauca. Son un solo sistema. El río Patía que va para el Pacífico y nace el río Caquetá y el Putumayo que van hacia el Amazonas. O sea, ahí hay otra parte fundamental.
Y si uno pensara que lo que hay que hacer es acciones como de acupuntura, donde uno toca puntos neurálgicos y desata acciones por el territorio y conecta. No son aisladas, sino como todo tiene una cosa sistémica, y uno pensaría, es pensar en Colombia como un cuerpo social y la cultura como acciones de acupuntura para armonizar y sanar el territorio. Y por último, un tema que es una invitación a ese cuerpo colectivo, porque ese cuerpo, cada departamento, o sea, tiene cuerpos colectivos superpotentes, y es también desde la autogestión que se pueden lograr cosas. Es decir, estar esperando permanentemente que llueva la solución del cielo, pues también es como, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, hay que, esa fórmula de la autogestión y ese cuerpo colectivo o esa inteligencia colectiva sacando proyectos adelante. Porque creo que sí hay muchísimos, no creo, no, sabemos, y hay que documentar esos ejemplos de autogestión donde se logran proyectos súper potentes. No sé si, Angélica, tienes alguno que tengas en el radar, Iván, que tengas alguno en el radar para poderlo, digamos, ponerle los reflectores y ver que sí hay proyectos de autogestión comunitaria donde se puedan hacer muchas cosas que contribuyan a la cultura y al desarrollo económico, social y demás. Bueno, muchas gracias, Ana María. Creo que hay muchos, porque tenemos en el país gestores culturales extraordinarios, pero yo quiero hablar de uno que combina justamente lo que nos tiene hoy sentados, y es esa riqueza cultural y biodiversa, y es la escuela de formación que Josefina Klinger está montando en Nuquí. Josefina Klinger es una mujer extraordinaria, una lideresa chocuana que se ha dedicado a la conservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales en la Ensenada de Utría, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, quien ha sido la abanderada de una visión colectiva que inclusive imposibilitó la creación de un puerto en una de las zonas con mayor riqueza natural del país. El proyecto de Josefina, y que está implementando, es la creación de una escuela biocultural en donde puedan ir niños, niñas y familias del país a aprender sobre vida marina Nuquí, en un proceso de aprendizaje que valora el patrimonio cultural. Por ejemplo, los módulos son: el primer día van a aprender sobre huertas comunitarias y el poder de las plantas para la sanación. El segundo día está en función de cómo aprender a cocinar y por qué la cocina es una expresión de la cultura. El tercer día puede estar en función de vida y naturaleza, entonces vas a aprender sobre qué especies endémicas encuentras en el ecosistema, por qué esas especies endémicas son relevantes para la supervivencia de alguna de las especies, el valor ecológico de las especies que están. Así que quiero compartir este ejemplo de Josefina, porque además ella ha sido una mujer que ha resistido la violencia. No hay liderazgo en Colombia que no se tenga que enfrentar en algún momento con hechos en contra de su integridad física o personal. Y Josefina es un gran ejemplo de cómo resistir la criminalidad en el Chocó, volver a su territorio para crear una gran iniciativa. Así que los que puedan, vayan a Nuquí. Yo me voy a ir el martes a descansar a Nuquí. Recomendada, aquí aprovechando el YouTube, hay una charla TED de ella que se llama Con la selva en la cabeza. En 18 minutos te dice todo, porque Josefina es sabia, pensadora, y es lo más hermoso del mundo. Todo lo que está bien en el mundo lo tiene Josefina. Y para seguir con el Pacífico, como decía Angélica, hay muchas iniciativas de las comunidades que serían ejemplo de éxito y de los que tenemos que aprender. Yo le decía al decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que una vez fue Josefina allá y habló, y le decía: ve, deberías invitar a Josefina a que venga acá. Y él decía: a que estudie. Y yo le dije: no, a que enseñe. Y él se quedó frío, porque da
ejemplo de modelos de desarrollo nacidos desde otro lugar que no son la academia. En el Pacífico, en Tumaco, por ejemplo, que es una región también súper asolada por violencias difíciles, voy a hablar de un grupo que se llama Bejuco. Bueno, logramos armar hace un tiempito un proyecto que se llamaba Discos Pacífico, en el que acompañamos a algunos grupos de territorio para grabarlos y proyectarlos y acompañarlos. Porque muchas veces hacemos proyectos que hacemos una grabación o damos una platica chiquita y se hacen 500 proyectos sin impacto, si no se hace acompañamiento. En el caso de Bejuco, el acompañamiento consistió además en articular varias cosas de lo público, de lo privado, de la cooperación internacional y de la comunidad para generar una cosa ecosistémica. Entonces, Bejuco en este momento se convirtió también en una organización, en una fundación. Tienen un estudio de grabación con el que se ha fortalecido la producción local y están grabando grupos locales. Tienen un proceso de semilleros con niños y un grupo profesional que está girando por el mundo. En este momento acaban de llegar de Londres. El año pasado estuvieron en una gira de $70,000 por Canadá. Están colaborando con músicos africanos y están fortaleciendo el ecosistema, se vuelven roles modélicos y acaban de ser nominados a un premio Grammy, que eso es lograrlo sin salir del territorio, porque lo que buscábamos hacer en ese proyecto era cómo hacemos para para que no se vayan del territorio en búsqueda del éxito, sino buscar modelos sustentables que se basan en un modelo como de doble hélice, digo yo, o doble híbrido, que es aprender de las industrias culturales, aprender de las tecnologías, aprender de lo independiente, pero anclado en el territorio. De manera que la sostenibilidad no depende de vender shows, sino depende de una estrategia ecosistémica que incluye los procesos, los productos, la simbiosis con la comunidad y los puentes con el mundo. O sea que al MAP hay que incluirle otra P. Perdón. Maestría, autonomía, propósito y perdón. Les agradezco enormemente, Angélica Mayol, Iván Benavides, qué honor haber podido compartir con ustedes este escenario y poderlos escuchar con su experiencia, su sabiduría y su inspiración. Y espero que de aquí salgamos todos con ese propósito, que tiene que ser una intención colectiva en donde podamos trabajar por un país en donde tengamos todos oportunidades, donde la diversidad y la etnobiodiversidad, sabemos, es nuestro principal patrimonio, nuestra principal riqueza, y tenemos mucho por hacer, mucho por construir, seguir construyendo y sintiendo este orgullo del territorio que nos vio nacer. A Angélica le vamos a pedir un playlist de salsa en el camino, y en cambio a Iván también, porque estamos en la capital de la salsa. Entonces, en estos recorridos turísticos sería una fantasía tener unos asesores tremendos como ustedes dos. 1.000.000 de gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada. Buenas tardes. Vamos a continuar con el último diálogo de esta primera jornada de fin de semana. Y a propósito de la presencia de Angélica Mayol, de Iván Benavides aquí en el escenario, y la canción Te voy a convencer, que acabamos de escuchar, quiero invitar a dos jóvenes caleñas